Hola amigos, bienvenidos a Electrónica y lo que se nos ocurra. Yo soy JL Rey y ahora les traigo un video para una nueva sección que será de sistemas de control. En estas secciones checaremos desde controles digitales, analógicos, cómo configurarlos, crearlos y diseñarlos. Espero tenga una buena aceptación y pues comenzando esta nueva idea decidí implementar un control PID completo para el Arduino. Pero la gran ventaja que tendrá este controlador no es solo su fácil implementación, sino que no requiere de ninguna clase de biblioteca extra o especial, ya que nosotros configuraremos completamente el microcontrolador del Arduino con sus diferentes requerimientos, añadiendo directamente algunas configuraciones a sus registros y a continuación aplicando la teoría de controladores digitales. Además, solucionaremos problemas como cómo implementar el integrador y el derivador, ya que con ello nos podremos ahorrar muchos problemas, pues como sabemos, implementar el derivador sobre todo resulta ser lo más complicado porque nos mete mucho ruido. Sin embargo, usaremos algunas técnicas fáciles y con ello implementaremos este control que les garantizo sale en dos patadas. Así que vamos a ello y comenzamos. Nos vamos primeramente a nuestro IDE de Arduino. Aquí como pueden ver ya lo tengo todo programado, listo para que ustedes y yo lo veamos y con ello podamos entender cómo implementar realmente un controlador PD. Pero primero vamos a verificar un poquito de su teoría. Entonces, como podemos ver aquí, el controlador PID que tiene algunos elementos que vamos a recalcar. Lo primero es que vamos a tener una entrada, que para en este caso le podemos llamar la entrada deseada. Además, vamos a tener una planta o que será el sistema al cual nosotros vamos a controlar. Para este ejercicio usaremos una planta conformada por un circuito RC. Sin embargo, la planta puede ser, no sé, un control de temperatura, un motor para controlar su velocidad. De esos lo hablaremos en otro tema. Y aquí está el módulo de control. Esto que va desde el cálculo del error y cada uno de sus elementos del PID como su salida o ley de control resultante es lo que alimentará nuestra planta, logrando así que la planta nos dé una salida conforme a nuestra entrada deseada. Ok. Por otro lado, la fórmula de del PID, pues sabemos que es la clásica que tenemos aquí marcada, donde se suman la parte proporcional, la parte integrativa y la parte derivativa. Sin embargo, muchas veces no nos dicen cómo tenemos que aterrizar estos términos. Entonces, nosotros basándose de esta idea, de este diagrama, lo programaremos todo para que así podamos obtener la respuesta y nuestro controlador. Entonces, si nos vamos a nuestro código, podemos observar que lo primero que tenemos definido son la entrada de la planta, la entrada o voltaje de referencia y el control, que será la salida, asignándolos a las entradas analógica 0, analógica 2 y al pin 13. Además, declaramos las variables que requeriremos globalmente para que nuestro control funcione correctamente, así como algunos coeficientes que después usaremos. A continuación, definimos los valores de nuestras KP, KI y KD, que son nuestras constantes del controlador, así como el periodo de muestreo
que se tendrá, ya que como es un sistema digital, se tiene que trabajar con sistemas discretizados, que eso ya lo checaremos más adelante. Nosotros configuramos que nuestro periodo de muestreo sea de 0.1 milisegundos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar nuestro setup como siempre lo hacemos, configurar los pines en modo de entrada y salida como se tiene aquí, que es la entrada del voltaje de referencia, la entrada del voltaje de la planta o la salida de la planta, y como salida del control tendremos el control o la ley de control, como la conozcan. Una vez configurados nuestros pines, también iniciaremos nuestro comunicación serie para que podamos, si nosotros lo deseamos, graficar nuestros resultados utilizando nuestro monitor y la herramienta del serial plot o el que nosotros deseemos. Primeramente, tenemos que configurar nuestro microcontrolador para que se ejecute el disparo periódicamente. Usualmente se requiere la utilización de bibliotecas o algunas otras herramientas para habilitar estas funciones, pero para nosotros, como decidimos no utilizar bibliotecas, simplemente vamos a tener que utilizar un nuevo documento que es donde ya se encuentran configurados directamente cada uno de los registros que corresponden al microcontrolador, en el cual nosotros únicamente tenemos que establecer el periodo de muestreo y la configuración proporcionada aquí nos generará los disparos correspondientes cada vez que se cumpla esa condición de ese periodo, por lo cual al cumplirse que la cuenta, que es el tiempo o el periodo que vamos a tener que esperar, sea mayor a nuestro periodo, significa que va a lanzar o a ejecutar la rutina de interrupción, que será la encargada de hacer las lecturas periódicamente. Así que nosotros, al configurar los registros manualmente de nuestro timer 2, garantizamos que nuestro lectura o nuestro muestreo será periódico completamente y sin necesidad de utilizar una biblioteca. Basta con copiar y pegar este código y con ello ya se tiene. En mi caso decidí dejarlo en un documento aparte, porque si nosotros estamos trabajando con algún tipo de proyecto y necesitamos configurar un timer, pues simplemente copiamos el archivo, lo pegamos dentro de nuestra carpeta y ya tendremos configurado el timer. Opera cada cuenta es equivalente a casi un milisegundo, por tal las cuentas o los periodos se tienen que expresar en valores en milisegundos. ¿Ok? Una vez lanzado la configuración del timer 2, desde el setup vemos que al terminar lanzará ahora la configuración del filtro. Este filtro se utilizará ya que como les comenté, para calcular la derivada de la salida se pueden utilizar distintos métodos como la equivalencia de Euler, observadores o la equivalencia o la implementación de un filtro RC. En esta ocasión usaremos la implementación de un filtro de pasabajas RC y en el cual configuramos mandando nuestra frecuencia de corte a nuestra función config filtro. Esta calculará la resistencia y ya tenemos establecida la capacitancia para este ejemplo. Con ello se configurará un coeficiente que se obtiene de la ecuación del
el filtro RC discreto, el cual nos dice que la salida del filtro va a ser el voltaje de entrada actual del filtro por un coeficiente que se calcula al multiplicar el R por C entre del periodo, multiplicando a la salida anterior del filtro. Todo eso sobre de 1 más el coeficiente. Así que, como pueden ver, el coeficiente del filtro es este que se calcula aquí. Y ya que son valores fijos, no requieren volver a configurarse. Así que por tal motivo únicamente mandamos a llamar nuestra configuración del filtro al final. Como les decía, aplicar un filtro RC en una señal con una baja frecuencia es equivalente a derivarlo. Entonces por eso podemos utilizar el filtro como un derivador. ¿Ok? Entonces, una vez configurado nuestro filtro, vamos a lanzar las lecturas tanto del voltaje de la planta, que se almacenará en la variable y del voltaje de referencia, que se almacenará en la variable y deseada o yd, así como inicializar que nuestro error y el área serán igual a 0. Con eso terminamos la configuración de nuestro sistema. Por otro lado, configurando la rutina de la interrupción que se maneja aquí en el timer 2, vemos que su funcionamiento es que únicamente va a realizar la rutina, la lectura del valor del voltaje de la planta, y haciendo su conversión de resolución se almacenaría en las variables y yd respectivamente. Además, habilitará una bandera con la cual se decidirá cuándo es necesario recalcular los valores de la ley de control, y mientras tanto, si no es necesario cambiarlos, el controlador seguirá mandando la información que se tiene actualmente, ya que esto se utiliza porque como el Arduino tiene un reloj y su potencia no es mucha, se utiliza para optimizar el funcionamiento del controlador, ya que si no se pusiera esta bandera, el control tendría que estar recalculando en cada iteración y eso le quita tiempo de respuesta al sistema. Ok, ahora nos vamos a nuestro programa principal, en el cual lo primero que checamos es que nuestra bandera esté habilitada, lo que significa que los valores de la y la y deseada sean releídos, y es necesario recalcular todos los datos para asegurar que el control responda a las nuevas condiciones del sistema actual. Como vemos, lo primero es almacenar en la variable error anterior el error que se ha calculado. Después se calcula el nuevo error en base a las nuevas lecturas, con lo cual podemos observar que estamos en esta parte del circuito del sistema, calculando el error, que es la diferencia entre el voltaje deseado o la entrada menos la salida de la planta, que es esto. Una vez configurado o calculado el error, vamos a calcular el área. Pero dicen, ¿por qué vamos a calcular un área? Porque si nosotros nos vamos a la definición de una integral, ¿qué es? Es el área bajo la curva. Entonces, como podemos ver, el área va a recibir su valor, o sea, el área que ya lleva, o sea, va a ir acumulando el área que se ha ido calculando, pero además calculará un nuevo fragmento en el área bajo la curva. Como recordemos que todo esto es un trabajo discreto, sabemos que entonces
eh, vamos a ir aumentando o dando incrementos poco a poco. Entonces significa que en cada iteración se irá aumentando poco a poco el área hasta que el área abajo o el error o el área de abajo de la curva sea igual a cero. Por lo cual nosotros sabemos que la fórmula para calcular un área, ¿qué es? Es la base por la altura, donde la base va a ser el periodo de muestreo, en el momento, el delta en el que se tomó la muestra, esa sería la base. Y la altura va a ser la magnitud del error. Por lo cual, entonces, el cálculo del área total queda como un acumulador del área más el tamaño de tiempo o el delta de tiempo que se tuvo en el muestreo por el error calculado. Y así es como calculamos el área bajo la curva, que es correspondiente a la integral del error, como podemos ver aquí. Ahora, la derivada, como les comenté, se basa en la fórmula del filtro RC discreto para bajas frecuencias. Entonces, como podemos ver, dice que la derivada va a ser igual a el error, que sería nuestro voltaje de entrada, es un equivalente, que sería el error más el coeficiente que ya calculamos en la inicialización del filtro por el error anterior. Por eso era necesario guardar el valor del error anterior antes de recalcular el nuevo error. Y todo eso sobre de 1 más el coeficiente. Con ello tenemos que hemos calculado la derivada del error, que es este elemento. Ok, entonces ya tenemos el error, la integral del error y la derivada del error. Lo que sigue es multiplicar por cada una de sus constantes, su KI, KD y KP respectivamente, y después sumarlo. Entonces podemos decir que nuestra U va a ser la constante proporcional por el error más la constante de integración por el área, que es la integral, más la constante diferencial por la derivada, que es la que ya calculamos con el filtro, y todo eso lo sumamos, por lo cual estamos hasta aquí en el circuito. Muy importante, como Arduino o el microcontrolador trabaja en un voltaje de 0 a 5 volts, es muy probable que nuestros cálculos hagan que se sobrepasen esos valores, por lo cual es necesario truncar el cálculo para, para que no ocurran fallos en el programa. Así que por eso agregamos una secuencia de truncamiento en la cual decimos que si U es mayor a 5, pues la va a truncar directamente en 5. Y si no, si U es menor que 0, pues la trunca en 0. Con eso garantizamos que no vaya a haber fallos con los valores de la U. Después, como Arduino trabaja con para generar un voltaje analógico, utiliza el PWM. Trabaja en un rango de 0 a 255, por lo cual tendremos que adaptar ahora el valor de nuestra U a ese rango. Eso lo conseguimos con una regla de 3, multiplicando el valor por 255 y dividiéndolo entre de 5, que sería igual también únicamente multiplicarlo por 255 entre 5, que es igual a 51, pero lo dejamos expresado para que sea más claro. Finalmente apagamos la bandera, ya que hemos acabado de calcular todos los valores necesarios para nuestro sistema. Ahora, fuera de la bandera, lo único que nos falta, según nuestro diagrama, es hacer que nuestra señal ya calculada sea enviada a la planta, por lo cual vamos a usar el analog write
y mandaremos a la salida de control el valor calculado de entre 0 y 255 correspondiente a nuestra ley de control o U. Con ello hemos de terminar ya la alimentación de nuestra planta. Además, si nosotros queremos monitorear o graficar los resultados obtenidos, podemos llamar la función gráfica respuesta, la cual simplemente utiliza serial prints y va mandando el error, la y deseada, y con ello podríamos ver las lecturas en el serial plotter sin ningún problema. Eso ya es opcional, por lo cual nosotros podemos comentarlo sin ningún problema. Con ello hemos terminado de implementar lo que es nuestro controlador PID en Arduino, completamente funcional, y lo único que resta pues es probarlo. Entonces verificamos que todo esté bien, compilamos. Aquí me equivoqué, else if, ok. Entonces compilamos, vemos que todo funciona correctamente, y para simularlo nosotros utilizaremos como planta un circuito RC, el cual podemos observar aquí. Es un circuito RC, la salida de nuestra planta, que es el pin 13, además que es el control, y la entrada o la lectura de la planta estará en el A0 y el voltaje de referencia estará en A2. Entonces checamos nuestra simulación y podemos observar que efectivamente la retroalimentación de la planta o la salida de la planta está conectado al A0 y el voltaje de referencia está conectado al A2. Así se observa claramente. Entonces únicamente ejecutamos ahora nuestro sistema, con lo cual nos interesa sobre todo esta parte. Entonces, listo. Primero vamos a seleccionar una entrada con un voltaje completamente fijo, como lo son 4 volts de voltaje. Entonces seleccionamos nuestra entrada y por el otro lado configuraremos una señal senoidal con una amplitud de 2 volts y con un offset de 2 para que podamos ver la onda completa. ¿Ok? Esas serán nuestras dos entradas de prueba, y primeramente iniciamos la prueba con el voltaje lineal de 4 volts. Entonces nosotros presionamos y corremos la prueba. Como vemos, está cargando aquí, y 60 casi termina, y ahí está. Como podemos observar, la salida de la planta, que corresponde al color verde, se encuentra en la referencia, que es el 4. Obviamente, como nos falta sintonizar el controlador, puede haber fallos, pero si ejecutamos ahora un nuevo voltaje, por ejemplo a 2 volts, volvemos a correr la simulación, el sistema debe empezar a buscar controlar para que la salida sea correctamente esta. Como podemos ver aquí, ni siquiera se nota la salida de la planta, porque el error es muy pequeño, que funciona muy bien el control. Obviamente, para mejorar la respuesta de nuestro sistema, tendríamos que configurar nuestras constantes KP, KI y KD para sintonizarlo lo más exactamente posible. Ahora, si nosotros ahora colocamos la señal senoidal y ejecutamos la prueba, veamos, esperemos. Aquí está. Como podemos ver, en la señal, el controlador trata de seguir la onda.
Sin embargo, dirán, oye, pero tiene muchísimo error. Pues tenemos que recordar que los sistemas tienen un tiempo de establecimiento. Además, como estamos usando el integral y el diferencial, va a tardar un poco más de tiempo, posiblemente, en dar la respuesta. Entonces, si nosotros aumentamos nuestro tiempo de simulación y reejecutamos la prueba, podremos observar que con el tiempo, en algunos segundos más, el sistema empieza a seguir cada vez mejor el voltaje de referencia que hemos ingresado a nuestro sistema, con lo cual comprobaremos que la planta está siendo controlada muy eficientemente, o con un cierto grado de eficiencia, mejor dicho, conforme la salida es deseada. Como ahorita estamos haciendo pruebas con señales, ya sean en este caso la senoide o voltajes completamente fijos, se puede observar las diferentes formas de respuesta que puede dar el sistema. Finalmente vamos en el 90%, ya casi se termina de hacer la simulación y observamos que ahí está. Aunque al principio nuestra respuesta se alejaba, con el tiempo se empezó casi a encimar. Claro que al ser un simple controlador PID y la planta una prueba RC, es normal que existan fallos, y esto se solucionaría realizando los cálculos correctos para sintonizar correctamente el sistema, ya sea por asignación de polos o el método que ustedes prefieran. Pero así como podemos observar, nuestra U de control es esta. Como podemos ver, hay momentos donde lo apaga y hay momentos donde lo aumenta, ya que nuestro PWM se encarga de regular la salida de la planta. De mi parte, creo que eso es todo. Por favor, suscríbanse para continuar con nuestros tutoriales de esta nueva sección de sistemas de control. Espero que les agrade. Comenzaré a hacer algunos ejercicios más, y pues los invito a suscribirse. Les dejaré los links en la descripción y nos estamos viendo para una próxima entrega. Yo soy JL Rey y nos vemos